Hola, ¿qué tal? Bienvenido un día más al canal. En primer lugar le quiero mandar un saludo para Antonio, un besazo enorme, muchísimas gracias por dejar tu comentario. Ya sabéis que si sois primeros en alguno de mis vídeos, yo os anoto y os mando saluditos próximamente. Y también le voy a mandar saludos a todos los miembros del canal que están apareciendo por aquí en pantalla. Muchísimas gracias a todos por formar parte de esa familia. Ya sabéis que en la cajita de info tenéis link por si queréis acceder a esa opción. Y nada, me ayudáis muchísimo y os lo agradezco de todo corazón. Bueno, el vídeo de hoy, perdonad a Casper, que de verdad que siempre que me pongo a grabar tiene que ponerse a ladrar, siempre, o sea, no lo entiendo. Pero bueno, el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, es sobre la vida de Whitney Houston. Es un vídeo que tenía pensado hacer hace mucho tiempo, pero como es un vídeo que necesita pues bastante tiempo de preparación del guión, pues claro, lo he ido dejando y dejando. Pero ya era hora de tenerlo aquí en el canal. Es una pequeña... Bueno, un pequeño paso por su vida, por sus altibajos, por todo el éxito que cosechó, por su desenlace. También vamos a hablar de esas versiones y de esas cosas extrañas, ¿no?, que hubo en la investigación y bueno, gente que piensa que no fue accidental. Bueno, todo eso lo vamos a ir hablando en este vídeo. Así que si os interesa, quedaos a ver el vídeo. Bueno, Whitney Elizabeth Houston nació en Newark, New Jersey, el 9 de agosto del año 1963. Es una de las artistas que más éxitos ha logrado, que más discos ha vendido a nivel mundial. Concretamente ha vendido más de 240 millones de producciones musicales a nivel mundial, como os digo. En el año 2023, Rolling Stone la nombró la segunda mejor cantante de todos los tiempos. Y es la única artista que tiene 7 sencillos números 1 consecutivos en el Billboard Hot 100. Es un artista que ha marcado un antes y un después, una voz prodigiosa, una voz imparable, un talento increíble, pero que tuvo una vida muy trágica, llena de momentos muy difíciles, marcada por el abuso, también por la sustancia, por malas influencias a su alrededor, también una infancia dura, distintas cosas que la llevaron a ese desenlace tan trágico y tan temprano. Vamos a ir comenzando por sus inicios, hablando un poquito de su familia, de dónde viene y cómo comenzó pues esa pasión por la música. Su padre era un exmilitar que más tarde se dedicó a trabajar de administrador, que se llama John Russell Houston Jr. Y su madre se llama Elvis Cissy Houston, que era corista y cantante de gospel y soul. Llegó a ganar incluso un Grammy. Fue su madre quien la influenció muchísimo desde muy pequeñita a que Whitney empezara a cantar. De hecho, su madre, como os he dicho, que tiene formación en canto, pues fue ella quien la instruyó en primer lugar. Además de eso, Whitney ya tenía ese talento innato. Whitney, de hecho, decía que ella aprendió a cantar como otros aprenden a hablar, que era de lo primero que aprendió. Y ella comenzó a cantar en la iglesia y también se convirtió en corista en la escuela secundaria. En 1983, cuando Whitney tenía 19 años, ella se encontraba con su madre en un club neoyorquino cantando, y allí el presidente de la discográfica Arista Records, que se llama Clive Davis, la descubrió y la contrató para su sello. Sin embargo, su familia estuvo marcada por distintas cosas, entre ellas el abuso de sustancias. Ella comenzó muy jovencita con este tipo de cosas y eso la arrastró a lo que la llevó a su muerte, ¿no? De hecho, ella comenzó a tomar coke, os lo dejo por aquí escrito, junto a su hermano con solo 14 años. También se dice que ella fue abusada por una de sus primas, que se llama Didi Warwick, porque bueno, su madre en ese caso tenía que estar de gira, no podía cuidar a su hija, entonces se encargaba su prima de cuidar tanto a Whitney como también a sus hermanos, y en esos momentos aprovechaba para abusar de ella y también de algunos de sus hermanos. Esto se menciona en un documental que hay en HBO que se llama Whitney. Esto lo han confirmado varias personas, entre ellos su cuñada y exgerente, que se llama Pat Houston, y también uno de sus hermanos, que se llama Gary, confirmó que él también entre los 7 y los 11 años había sufrido abuso. Sin embargo, esto es un tema que desmiente una mujer que se llama Robin Crawford, que va a ser protagonista en esta historia. Es una persona que estuvo muy ligada a Whitney, que ahora veremos, ¿vale? Estuvieron incluso saliendo juntas, bueno, fue como el gran amor, ¿no?, de Whitney. Pues ella en un libro que escribió más tarde, ella comenta que esto es mentira, porque dice que si hubiera algo de verdad en eso, ella lo hubiera sabido. Dice, contrariamente a lo que se ha dicho, Whitney amaba a su prima Didi, hablaba mucho con su prima y mantenía lazos muy estrechos con la familia Warwick, antes incluso de ser famosa.
Pero es que resulta que esto es mucho más complejo porque hay una gran guerra entre la familia, o sea, lo que es la familia de Whitney y el resto de personas. Pero esto ya es más una vez que muere Whitney y todo eso. Lo comento en este punto del vídeo porque estamos hablando de esos abusos, ¿no? Y aquí es donde se menciona pues que sí, parte de la familia sí cree que es cierto, pero luego Robin, que no es del núcleo de la familia, pues dice que no. Pero es que resulta que hay rivalidad entre, bueno, rivalidad no, sino que la familia de Whitney nunca toleró muchísimo, no le caía muy bien Robin. Entonces como que siempre uno estaba en contra de otro. O sea, lo que decía la familia, Robin lo negaba, y lo que decía Robin lo negaba la familia. Entonces como que tampoco podemos creer al 100% ninguna de las versiones porque unos están en contra de otros constantemente. De hecho, Robin estuvo muchísimos años callada hasta que publicó su biografía, donde pues la familia de Whitney no sale muy bien parada en ese libro. Pero es que Bobby Brown, que después veremos que fue el marido de Whitney, tampoco trató muy bien a la familia en cuanto a lo que dijo sobre ella, porque él decía en ese libro, porque también escribió un libro, que él siempre había sido puesto por la familia como el malo de la película, pese a que él cree que los problemas de abuso de sustancias de Whitney venían mucho antes de haberse conocido ambos, y que sus hermanos también habían sido responsables de ese abuso de sustancias, al igual que Whitney, que no ha sido Bobby el que llegó, ¿no?, a su vida y la metió en ese camino de malas influencias, sino que eso ya venía de la familia desde un principio, como hemos visto aquí, que desde los 14 años ya se dice que ella empezó a contactar con esta sustancia. Entonces, bueno, es la palabra de uno contra la palabra de otros. Bueno, vamos a centrarnos ahora en el comienzo de su carrera musical. Ella debuta en el año 1985, ya hemos visto que fue fichada por Arista Records y publica su primer álbum, que se llama Whitney Houston, a los 22 años. Este disco fue un gran éxito, vendió más de 25 millones de copias a nivel mundial y es el álbum más vendido por una artista solista. En el año 1987 ella lanza su segundo álbum, que se llama Whitney, que fue el primer disco de una artista femenina en debutar en el número 1 en Estados Unidos. Todo lo que hacía Whitney en ese momento era oro y estaba en la cima. A los 23 años ella ya contaba con una fortuna de unos 44 millones de dólares y era una de las 10 artistas mejor pagadas de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que aquí había lo que se intentaba hacer con Whitney era proyectar una imagen muy cuidada, una imagen muy correcta. Eso muchas veces se hace con los artistas que desde las propias discográficas y demás intentan como transmitir una imagen concreta, ¿no?, según lo que ellos crean que les va a venir mejor a nivel de ganar dinero y todo eso. Pues eso, la imagen que querían transmitir de Whitney era una chica correcta, una chica apta para todos los públicos, que no fuera polémica, pero esto causó bastante controversia porque entre las personas de raza negra pues no fue muy aceptada, porque a finales de los 80 muchos de estos afroamericanos decían o le ponían el mote a Whitney de Withy, que significa blanquita, porque ellos no la consideraban que perteneciese a su cultura, a su grupo, ¿no?, porque decían que no tenía calle, que no era polémica, que no hablaba de las injusticias, como que no la consideraban lo suficientemente negra. Que esto veremos después más adelante, que era algo que ocurría incluso durante las galas de premios, todo eso era incluso abucheada, eso lo veremos más adelante, fue una gran problemática en su carrera. Pero en este punto toda la imagen, como os decía, de Whitney estaba muy estudiada y le controlaba mucho qué decir en las entrevistas para que no se saliera mucho de eso, entonces tampoco conocíamos muy bien a la Whitney real, porque esa imagen que estaba proyectando era una imagen bastante planificada. Tampoco podía ella hablar libremente de su vida sentimental, pero ella dijo que ella no se consideraba un modelo para nada porque eso la asustaba. En esta época, donde ya Whitney tenía una gran fortuna, ella era el sostén de su familia y su padre era su manager. Vamos a hablar un poco de su vida sentimental, porque ya aquí empiezan a ver algunas cositas interesantes que marcaron muchísimo su vida. Había un rumor aquí en ese momento que cada vez sonaba más fuerte, y es su relación con su amiga, la que os comenté antes, Robin Crawford, que era una amiga y en este momento asistente. Ellas tenían una relación muy cercana, se conocieron cuando Whitney tenía 17 años y Robin 19. Ellas se conocieron cuando trabajaban de monitoras en un campamento en New Jersey. Y desde ese momento ellas se hicieron inseparables. Ellas tenían una relación que iba más allá de lo que es la amistad, ¿vale?, según se dice. De hecho, Robin lo comenta en su libro. El libro se llama A Song for You, My Life with Whitney Houston. Y ella comenta que cuando Whitney firma con la discográfica, el tema sexual de su relación llegó a su fin. Como que Whitney dijo, eso no lo podemos seguir haciendo porque no le convenía. O se lo imponían o, era algo que no podía hacer. Dice que Whitney le entregó una Biblia de color azul para comunicarle esa decisión. Ella comentó que si ellas seguían así, pues eso le complicaría muchísimo pues su carrera, también la gente empezaría a hablar, a usarlo en contra de ambas, en fin, que como os digo, era algo que no le convenía.
Aunque es verdad que ellas siguieron muy cercanas y los rumores no paraban de salir, a pesar de que Whitney lo negaba, pues bueno, la gente hablaba y especulaba. Robin cuenta que había muchísima presión, sobre todo por parte de la familia de Whitney, sobre todo por su madre, que no estaban muy de acuerdo con todo esto. También Whitney se sentía muy presionada por su estricta educación religiosa. Aquí hay una declaración de un miembro del equipo de seguridad de Whitney que se llama Kevin Ammons, que dice: Robin le proporcionó un lugar seguro en el que Whitney encontró consuelo. Eran gemelas, inseparables. Y bueno, yo supongo que todo esto le afectaría a Whitney muchísimo a nivel emocional, mental, y le marcaría porque al final eran muy unidas. No solo lo dice, bueno, la propia Robin, sino incluso su marido, Bobby Brown, bueno, su exmarido luego, pero bueno, se casó con Bobby, tuvo varios años, el padre de su hija, comentó en su libro que se llama Every Little Step, dice: siento que si Robin hubiera sido aceptada en la vida de Whitney, hoy Whitney estaría viva. O sea, muy fuerte esa declaración, porque tened en cuenta que Bobby Brown fue la persona con la que se casó Whitney después de cortar esa relación con Robin, y que ambos no se soportaban. O sea, Bobby Brown y Robin eran súper, o sea, no se soportaban, y que Bobby diga que si Robin hubiera sido aceptada en la vida de Whitney, Whitney hubiera seguido con ella, que hoy estaría viva. O sea, es una cosa muy fuerte. Porque resulta que, claro, cuando ya Whitney conoce a Bobby, mantenía la relación de asistenta, ¿no? con Robin. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no se soportaban, había altercados físicos entre ambos, siempre estaban luchando por tener la atención y el afecto de Whitney, en fin. Bueno, pasamos ahora a cuando Whitney conoce a Bobby Brown. Se conocen en 1989, concretamente ellos coinciden en los Soul Train Music Awards, donde Bobby tenía que actuar. De hecho, esa noche Bobby cantó la canción My Prerogative, que es una canción original de Bobby, pero que luego Britney sabemos que hizo esa versión. Pues bueno, esa actuación fue muy aclamada, y Whitney en esa noche fue abucheada por lo que os comenté al principio del vídeo, que no era la primera vez que le ocurría que un sector del público pues lo pagaba con ella, porque no la consideraban pues una persona que formara parte de su grupo, de su cultura, de lo que sea. De nuevo, por eso, ¿no? Por no considerarla demasiado blanca para formar parte de su comunidad. Sobre este aspecto ella comenta: cuando salí por primera vez, los negros pensaron o sintieron que yo les pertenecía, y de repente llegó el gran éxito y sintieron que ya no era de ellos, que no estaba a su alcance. Parecía que me estaba haciendo más accesible para los blancos, pero no era así. Entonces, como que no encajaba ni en un grupo ni en otro. La criticaban también en parte porque consideraban que ella era un producto de marketing que traicionaba la raza. También decían que no contaba con raperos invitados en sus canciones, que no vestía cuero, que no hablaba sobre las injusticias sociales, como por ejemplo Janet Jackson, como que no la consideraban de su grupo y como que consideraban que estaban traicionando su cultura, algo así. Y hecho, todas estas cosas que no contaba o que no tenía Whitney, sí que lo tenía Bobby. Entonces, como que cuando ella empezó a salir con Bobby, era como todo lo opuesto a lo que Whitney había sido en su momento, porque ya hemos visto que Whitney tenía una imagen muy cuidada, cero polémica, todo muy bien, y Bobby era todo lo contrario, era el típico chico malo. Entonces, claro, aquí ya las cosas, pues, como os digo, no sabíamos si Whitney realmente era así por dentro y la estaban coartando, o realmente sí que era esa persona más correcta, que luego cuando llegó Bobby, pues la descontroló. No lo sabemos. Pero bueno, continuamos con eso. Ellos comenzaron una relación que fue bastante tóxica, bastante dependiente uno del otro, y bueno, aquí comenta Whitney: me permitió ser yo misma, era divertido, apasionado, cariñoso, nos enamoramos. Y aquí comenta que ella, Whitney, como que empieza a hartarse un poco de esa imagen prefabricada que le habían impuesto, y que comenzó a desmelenarse un poco. Os comento un poquito de contexto sobre de dónde viene Bobby Brown. Bobby Brown ya solo con 12 años fue disparado en su rodilla, porque bueno, él viene de un barrio un poco complicado, de un contexto difícil, y el motivo de ese tiro era porque él había intentado ligar con una chica que ya tenía novio. O sea, 12 años y mira, con tiros y todo. Él con 23 años ya tenía tres hijos, porque ya había tenido uno con 17 años, no ocultaba que tenía problemas de adicciones. De hecho, cuenta que una vez se puso a cocinar para la familia y estaba haciendo pollo y lo iba a empanar, y en vez de utilizar harina, utilizó esto. O sea, wow. Cuando él empezó a salir con Whitney, él ya tenía toda una carrera, tenía un montón de dinero, era millonario y bueno, ya era muy muy conocido. Pero bueno, Whitney en ese momento también lo era. Cuando ellos comenzaron a salir, se dice que todavía Whitney se veía con su anterior pareja, que en este caso era Eddie Murphy, aunque Eddie comenta que, bueno, niega siempre que ellos hubieran tenido algo serio. Pero ella estaba muy enamorada y al parecer Eddie no tanto. Bobby también seguía viéndose con su pareja anterior, que es
Kim Wan, que de hecho es la madre de su segundo hijo, pero lo más fuerte de esto es que cuando Kim se enteró de que Bobby ya estaba saliendo con Whitney, ella le contó que estaba embarazada de él, de Bobby, de 2 meses. O sea, wow. A pesar de todo esto, pues Whitney continuó la relación y siguió todo para adelante. Ellos se casaron el 18 de julio del año 1992 y él cuenta en su biografía, Bobby, que fue la primera vez que vio a Whitney consumir coke, que fue el día antes de la boda, o sea, el día de la boda, justo antes de, vestida ya de novia, justo antes de entrar al altar. En ese momento Eddie, antes de la boda, la llamó para comunicarle, ¿no?, que Eddie Murphy, como os digo, el anterior novio de Whitney, para decirle que estaba cometiendo un error con esto de la boda, pero al final pues ella continuó. Whitney llegó de su luna de miel con una cicatriz en el rostro de 7 centímetros. Ella dijo que había sido producto de una pelea, que le habían arrojado un vaso y se había cortado, pero bueno, esto iba a ser ya algo recurrente, ¿no? Esos moretones, heridas que se iban a ir viendo constantemente en su vida a partir de ese momento en el que está con Bobby. En el año 1991 Whitney filma la película El guardaespaldas con Kevin Costner, una película que, bueno, increíble, y aparte la banda sonora, que es la banda sonora más vendida de todos los tiempos, con ese temazo I Will Love You, I Will Always Love You, madre mía, no sé hablar. Y bueno, imaginad, ¿no? Es increíble todo lo que hizo en ese momento. Lo que ocultaba todo ese éxito es que justo en ese momento, durante esa grabación, ella tuvo la pérdida de un bebé de forma involuntaria y lo pasó muy mal. Ella dice que pasaban los días y las noches tomando sustancias, con Bobby, viendo la tele, en pijama. Estuvo 7 meses así, evidentemente después de la pérdida, ¿no? Pero bueno, ella estaba ya muy dejada porque estaba muy mal. A partir del año 1994 esas adicciones se van haciendo más visibles y le van afectando cada vez más, aunque esto viene de hace ya años, pero a partir de esa época ya empieza a cometer errores en cuanto a su trabajo y se hace más visible de cara al público. De hecho, llegó 2 horas tarde a una gala que tenía lugar en la Casa Blanca en homenaje a Nelson Mandela. Y también sufrió una sobredosis en el año 1995 durante el rodaje de la película Esperando un respiro. El tema es que, como cuenta Robin en su biografía, ella no veía, o sea, Whitney no veía que el tema de las sustancias fuera un problema y como que ella lo podía dejar en cualquier momento, como que no le daba esa importancia, ella lo consideraba algo normal, que casi todo el mundo dentro de su entorno lo hacía. Bueno, en 1993 nace su hija Bobby Christina Brown, pero justo después del nacimiento de su hija, ese abuso de sustancias aumentó aún más en Whitney. En el año 1996 ella ya tomaba coke todos los días. Pero es que la vida de Bobby no iba mucho mejor porque él fue encarcelado por conducir en un estado de, pues ya os imagináis, y estuvo entrando constantemente en prisión y también en rehabilitación. En 1997 ellos se fueron de vacaciones a la isla de Capi y los paparazzi fotografiaron de nuevo a Whitney con heridas. En este caso era una venda que tenía en la mejilla y la pillaron justo saliendo del hospital. Ella dijo que se había cortado mientras nadaba con una roca, pero su representante dio otra versión diferente. Entonces los medios comenzaron a decir que había sido golpeada por su marido. En el año 1999 ella llegó a cancelar ya 5 conciertos y en el 2000 tuvo un incidente de que le encontraron esta sustancia de aquí en el equipaje en el aeropuerto de Hawái, pero tanto ella como su marido consiguieron llegar al avión antes de que la policía los arrestara. En marzo de ese mismo año ella tenía planificado actuar en los Oscar, pero durante el ensayo ella se mostró muy desorientada, se le olvidó la letra, con lo cual la eliminaron para que no actuara. Meses después de esto, su marido fue metido en la cárcel durante 65 días por no cumplir con su libertad condicional y de nuevo tuvo que asistir después de esto a rehabilitación. A mí lo que me da mucha pena de esto es su hija, porque claro, imaginad, o sea, su madre con muchísimos problemas de adicciones, casi nunca estaba en casa porque evidentemente un artista pues entre todos los compromisos, todas las cosas, y cuando está en casa está abusando de esas sustancias, y luego su padre, que si en la cárcel, que si en rehabilitación, que si también abusando de este tipo de cosas, su niña viendo todo eso, criándose en ese ambiente, o sea, es que después veremos porque el desenlace de su hija también es súper trágico y es que todo venía ya desde que nació la pobre, o sea, es que es súper triste todo eso, porque esa niña no tenía culpa de nada y vivió todo eso y bueno, y acabó pues de esa manera porque es que demasiado. Bueno, luego también tenemos en la fiesta de los 30 años de Michael Jackson, los 30 años de carrera, donde también fue invitada Whitney y bueno,
se vio muy delgada y con mal aspecto, la verdad. Y durante esa época, a principios de los 2000, hay muchas actuaciones donde ella se ve como muy agitada, como que actúa raro y se ve que no está bien, ¿no? Por desgracia. El presidente de la discográfica, Clive Davis, que fue quien la descubrió, le escribió una carta pidiéndole por favor, rogándole que entrara en rehabilitación porque si no se iba a morir. Robin también la forzó incluso a que fuera a rehabilitación porque había encontrado restos de sustancias por su casa y tenía mucho miedo de que pasara algo. Pero Whitney se negó y aquí se dice que en ese momento Robin como que se alejó un poco de la vida de Whitney, viendo que, bueno, no quería ser ayudada. En el año 2002, Whitney hace una entrevista súper conocida con Diane Sawyer y le preguntó a Diane que si ella tuviera que nombrar un demonio, que qué sería, y Whitney le respondió que sería ella misma. Ella confesó una cosa que después se convirtió en un meme y tal, y es unas declaraciones muy conocidas de ella, pero realmente es muy triste y no debería hacer para nada de gracia. Ella dijo que es barato, que ella gana demasiado dinero para consumirlo y que eso ella no lo consumía porque eso era de pobres. También un poco banalizando ese tipo de cosas, ¿no? Y una cosa que leí también con respecto a lo que os comentaba antes de la hija, que me da muchísima pena, es que hay gente que dice que incluso, y yo lo creo, porque es que realmente es inevitable, que su hija estaba presente cuando sus padres estaban abusando de esa sustancia, y es que es inevitable, la niña está en la casa y los padres en ese estado no son conscientes. De hecho, hay imágenes han visto imágenes de que ella estaba en un coche, Whitney, fumando, ¿vale? Y su hija estaba allí, o sea, que su hija tenía que verlo y tenía que ser consciente de todo eso. En el año 2003, Whitney realiza una llamada al 911 porque tenía un corte en la boca y empezó a decir, bueno, que su marido la había golpeado y todo eso, pero luego lo negó y retiró los cargos. Pero al día siguiente, Bobby Brown se entregó y fue condenado por agresión y amenaza, pero al final salió del juzgado con Whitney del brazo. Whitney reconoció lo siguiente: me abofeteó una vez, pero yo le di golpes en la cabeza 3 veces por lo menos. Whitney siempre decía como que ella se había criado con chicos y que tenía que aprender a defenderse, que ella sabía defenderse perfectamente y que sí, que Bobby le pegaba, pero que ella luego le daba el doble, ¿no? Como que siempre se hacía la fuerte, no sé hasta qué punto eso era verdad o no. Pero bueno, en 2004 fue cuando por fin Whitney se ingresa en rehabilitación, pero tristemente solo estuvo 5 días. Es verdad que al año siguiente lo intentó de nuevo y logró estar 2 meses. Pero lo que pasa es que justo en junio de 2005, cuando ella ya lleva 2 meses limpia, se le ocurre a su marido la idea de hacer un reality que se iba a llamar Being Bobby Brown, justo después de una de las salidas de una de sus condenas. Una idea magnífica, ¿verdad? Bueno, pues resulta que en ese reality se acabó con la poca dignidad que quedaba de esa pareja y se mostró pues cómo era de tóxica su relación, donde se insultaban, en fin. En ese momento ella volvió a recaer. La gente criticó muchísimo este reality y decían, indudablemente el reality más repugnante que jamás haya llegado a la televisión. Al final eso hizo que su imagen se degradara muchísimo más. Whitney más adelante contó que ella aceptó hacer ese reality porque su marido se lo pidió y ella haría cualquier cosa porque ella es su mujer. Pero luego ella se negó a salir en la segunda temporada y también impidió que el programa se editase en DVD. Como que muy de acuerdo no estaba. Durante esta época, a pesar de que Whitney ya estaba casada, tenía su hija, los rumores de que era lesbiana pues no cesaban, ella lo negaba constantemente. Y luego Bobby siempre pensaba que todavía había algo entre ella y Robin. Y Bobby también afirmó que Whitney había tenido aventuras con otros productores, con otros artistas, entre ellos solamente da el nombre de uno que en ese momento ya había fallecido, con lo cual no podía decir sí o no, que era Tupac Shakur, pero él como que daba a entender que había más, pero no mencionó a ninguno, solo a Tupac. Luego, él sí que reconoció haber sido infiel a Whitney y en varias ocasiones, él lo pone en su libro, dice: las mujeres siempre se te echan encima, soy solo humano, así que a veces moría al anzuelo y cometía errores, dejaba que la testosterona se hiciese cargo. Bueno, pues eso lo decía y de hecho ellos rompieron en el año 2006, se separaron, pero en el año 2007 fue cuando esa separación se hizo legal. Whitney se quedó con la custodia de su hija y entre las alegaciones que decían, pues eso, las infidelidades y bueno, que la relación era un desastre. Bobby se volvió a casar más adelante con su representante en ese momento y tuvo 3 niños más. Y Whitney decidió recuperar su carrera, se mudó con su hija a Orange County y volvió a rehabilitación para recuperarse y también trató de poder recuperar su voz. Ella estuvo trabajando con un vocal coach
y logró mejorar bastante. En el año 2007 el presidente de la discográfica le propuso volver a cantar sobre redención, sobre un poco esas experiencias que había estado viviendo en su vida últimamente, que eso le sirviera como un poco motivación. Pero en ese momento Whitney no estaba al 100% ni mucho menos, aparte también había tenido bastantes problemas recientemente con su familia a nivel económico. De hecho, su padre la había demandado por $100 millones unos años antes. Recordad que su padre era su manager. Entonces, bueno, también por contrato discográfico a ella le quedaba sacar un disco más, que lo sacó en el año 2009, que se llamaba I Look to You. Era un disco que tenía que hacer por contrato. En 2009 ella actuó en los American Music Awards interpretando la canción I Didn't Know My Own Strength y fue su gran última actuación. En este mismo año ella realizó una entrevista con Oprah Winfrey y dijo que su amor por Bobby la llevó al pozo más profundo y que las sustancias consumieron su vida. Dice, emocionalmente él abusaba de mí, físicamente no porque me crié con 2 niños y me defendía. Me dio una bofetada, pero él recibió 3 golpes más en la cabeza. Era su cumpleaños y le organizó una fiesta. Bebió mucho esa noche y todo lo que hice para hacerlo feliz se volvió en mi contra. Hoy lo entiendo porque los alcohólicos tratan de abusar de la gente que aman. Cuando volvimos a casa me escupió y mi hija lo vio. Fue muy duro. Él tenía tanto odio hacia mí. Bueno, vamos a pasar ahora al último capítulo de su vida. Nos acercamos ya a sus últimos días y vamos a ver cómo transcurrieron las cosas y bueno, también hay esas personas que piensan que no fue un accidente, ¿no? Lo vamos a ir analizando ahora con detalle. Resulta que Whitney se encontraba en Beverly Hills en un hotel porque se tenía pensado que ella asistiese a una fiesta previa a los Grammy. No se tenía pensado que actuase, que cantase, pero sí que es verdad que era como una gran oportunidad para reaparecer públicamente, ya que ella había estado recientemente en rehabilitación y parecía que estaba mejor. Ella se había alojado en ese hotel una semana antes de esa actuación, ¿no? De esa aparición pública, bajo el nombre de Elizabeth Collins, junto a su hija y también un equipo de asistentes. En esos últimos días ella también había tratado de retomar su carrera, de hacer varias cositas. De hecho, había grabado un dueto con un cantante de American Idol que se llama Jordin Sparks y también había estado en el set de la película Sparkle. Pero en esos días se la había visto sudando mucho, muy hinchada, con mal aspecto. También se la vio tomando bastante alcohol y tuvo algunos altercados públicos en algunos bares, sobre todo por la noche. Uno de esos altercados fue el 9 de febrero en la fiesta de Kelly Price. Ella fue invitada para cantar la canción Yes, Jesus Love Me, pero la cosa no acabó bien porque ella empezó a discutir, incluso llegó a las manos con una chica que había allí que era una finalista de un reality y a la salida de esa fiesta fue fotografiada y se veía con muy mal aspecto, con sangre, con rasguños en las manos, muy alterada y bueno, como os digo, no fue el único altercado que tuvo públicamente estos días. Una cosa súper fuerte es que uno de esos días que ella estaba en el hotel, como una forma de presagio, ella se encontró a su hija, Bobbi Kristina, que estaba junto a ella, en la bañera, casi ahogada. Ella logró salvarla, pero fue muy fuerte. De hecho, ella le comentó a sus amigos, deben alejarse del agua, ese agua es mala. Bueno, llegamos al día clave, el 11 de febrero del año 2012. Ella tenía planeado pues asistir a esa fiesta previa a los Grammy. Y horas antes de esa presentación en los Grammy, ella ya había consumido algunas sustancias. Se dice que cerca del mediodía ella habló con su primo, con Dionne Warwick, y que también alrededor de las 3 del mediodía ella habló con su madre. Más tarde ella entró al baño, se sumergió en la bañera, pidió el conocimiento y se ahogó. El guardaespaldas entró y se encontró su cuerpo boca abajo, sin vida. Y una cosa curiosa es que el agua estaba hirviendo. Llamaron a los médicos estuvieron más o menos unos 20 minutos intentando reanimarla, pero sin éxito. Fue declarada sin vida en el lugar, falleció a las 3:55 de la madrugada en el 4º piso del Hotel Hilton de Beverly Hills. Os comento un poco cuál fue el resultado de la autopsia, de los exámenes toxicológicos. Los resultados mostraron que estaba agudamente intoxicada con coke, también restos de mar, un relajante muscular, medicación para la alergia y Xanax, que esto último es un medicamento para la ansiedad. Y también había alcohol. Y se confirmó que la causa de su muerte había sido accidental debido pues, a esas sustancias que ella tenía en su cuerpo, además de una cardiopatía que estaba derivada de su adicción. Esa fue la causa oficial de su fallecimiento. Aunque esa investigación reveló también el papel fundamental que jugó esos problemas cardíacos que ella arrastraba y pues la gravedad, ¿no?, que sumaba ese abuso de sustancias. Pero aquí hay una cosa curiosa porque su cuñada Pat Houston comentó
que ella no creía que en ese momento ella estuviera abusando de la sustancia, porque ella pensaba que ella estaba mejor. De hecho, ella había salido de rehabilitación poco tiempo antes de este momento, entonces como que ella pensaba que ya estaba un poquito mejor y que no estaba tomando tantas sustancias en ese punto. En su habitación se encontró un polvo blanco, una cuchara quemada con restos de metán, lo dejo por aquí, una docena de medicamentos donde está incluido el Xanax, que es para la ansiedad, también restos de coke, ¿vale? Botellas abiertas de champán y cerveza y 2 frascos de medicación legal como ansiolíticos y relajantes musculares que estaban recetados por 5 médicos diferentes. O sea, wow. Aquí el gran amor de su vida es Robin, esta mujer, ¿no?, con la que ella pasó mucho tiempo y que eran inseparables. En su libro comentó: a la discográfica, a los miembros de la banda, a su familia, a sus amigos, a mí, Whitney le daba de comer a todo el mundo. Muy dentro suyo, eso es lo que la agotó. Y bueno, una cosa muy significativa es que 8 años después se quiso reabrir el caso, ya que se dijo que la causa podía haber sido intencional, o sea, que alguien había querido que Whitney perdiera la vida y hubiera trabajado para ello, ¿me entendéis, no? Pero que todo se encubrió para que pareciese un accidente. Así que se volvieron a solicitar nuevas pericias del baño del hotel. El investigador privado de Hollywood, Paul Webb, dijo: creo que la autopsia demuestra que Whitney fue, se le quitó la vida intencionadamente, pero el caso nunca fue tomado como un homicidio porque ella era consumidora de sustancias. Él dijo que todos los elementos que se encontraron en la habitación del hotel fueron colocados deliberadamente para apoyar pues esa premisa de que la causa de su muerte había sido por el abuso de sustancias. Dice: nadie cuestionó por qué la licencia de conducir de Whitney había sido retirada misteriosamente de su billetera en su bolso antes de que llegara el equipo forense, o por qué había 2 platos de comida. Su cuerpo tenía heridas desagradables, estaba ensangrentado, tenía moretones y su piel estaba quemada. Para mí eso inmediatamente activó las alarmas e indicó que fue atacada. El agua en la bañera todavía estaba increíblemente caliente 6 horas después de su muerte. Él cree que Whitney luchó contra un atacante, pero que al final fue dominada por alguien más fuerte. Dice: me gustaría saber quién estaba con ella en sus últimos minutos y quién la dejó en el agua caliente, quién preparó el baño para ella. Nadie se metería voluntariamente en agua hirviendo. Creo que fue arrojada y retenida bajo el agua hasta que se ahogó. Alguien más estaba en la habitación durante los minutos en que su asistente se fue a hacer un recado, a pesar de que Whitney nunca debía estar sola debido a su adicción. ¿Quién era? ¿Dónde está el vídeo de seguridad del hotel? A los adictos a la sustancia no les gusta hacerlo solos y creo que la gente de alrededor de Whitney tenía malos motivos. Se sabía que se volvía hostil cuando consumía sustancias y cuando la gente se vuelve hostil suceden cosas malas. De nuevo, Paul sostiene que los investigadores decidieron pues disimular y encubrir esto, tratarlo de accidente porque era fácil, ya que ella era usuaria de sustancias y era algo que podía ocurrir, y así aprovechar, ¿no?, y tener la excusa perfecta, pero que eso fue algo planeado. Lo que pasa es que en ningún momento dice el móvil, o sea, ¿cuál es la razón o quién puede pretender acabar con la vida de Whitney? ¿Qué intereses hay? Quizás económico, no lo sé. Pero él cree que fue así. Dice: Whitney no tuvo que morir esa noche, pero alguien la quería sin vida y no había nadie cerca para evitar que sucediera. Yo la verdad que no sé, yo pienso, porque eso de los moratones y tal, que es bastante curioso, de que tenía heridas, eso puede ser, ¿os acordáis que días antes ella había tenido un altercado público donde había peleado con alguien? Entonces puede que sean esos moratones de eso, o no sé si eran tan graves como para que sean de eso, producto de eso. Pero, o también del agua, que estaba muy caliente. Quizás ella estaba inconsciente con todo lo que había tomado y no era consciente de que el agua estaba hirviendo, no lo sé, la verdad. Yo no pondría la mano en el fuego por ninguna de las dos opciones porque no lo sé, pero sí que creo que es muy probable que perdiera la vida de forma accidental, como muchos otros artistas que lo han hecho, pues porque llevan una vida muy caótica, donde este tipo de cosas pueden suceder perfectamente, y si encima ella tenía problemas de corazón debido a todas esas sustancias, pues si tú mezclas todo eso y encima en agua muy caliente, pues el cuerpo puede ya decir hasta aquí, no puedo más. Y es algo bastante probable. Entonces sí que es verdad que yo tiendo más a pensar que fue un accidente. Pero bueno, siempre hay que estudiar todas las opciones, porque evidentemente también cuando se habla de alguien público hay que estar más pendiente de ese tipo de cosas, porque también pueden suceder. No se sabe de quién puede estar rodeado y qué pueden querer esas personas que están a tu lado. Pero yo en este caso, analizándolo todo, tiendo más por el lado de que fue un accidente. No sé. Y bueno, ahora vamos a pasar a ver el tema de su hija, porque es súper fuerte y me da muchísima pena, porque al final ella se crió en ese ambiente desde que nació, entonces era como una crónica de una muerte anunciada, porque al final acabó igual que su madre porque se había criado en eso. Bueno, resulta una cosa súper llamativa que cuando muere Whitney, cuando muere su madre,
resulta que se supo que su hija, Bobbi Kristina, estaba en un romance con su hermano adoptivo. Resulta que Whitney adoptó a un chico con 12 años, no de forma legal, pero bueno, como que lo adoptó, porque ese niño, su madre era amiga de Whitney, ¿vale? Pero su padre estaba en prisión y su madre no se podía hacer cargo de él, entonces Whitney decidió hacerse cargo. Resulta que ese niño vivía con Bobbi Kristina, ¿vale? Porque le había adoptado, pues, Whitney. Entonces surgió ahí el amor entre ambos, y que es verdad que no eran hermanos de sangre ni nada, pero bueno, no deja de ser llamativo, ¿no? Y eran novios, eran pareja. De hecho, ellos llegaron a anunciar que se habían casado en enero del año 2014, pero luego la familia lo negó. De hecho, la familia no estaba de acuerdo con esto, con este romance, ni su abuela, ni su tía, nadie. Pero es que lo más fuerte es que esto se hizo público porque se hizo un reality que se llamaba The Houstons On or On, donde ya en el primer capítulo ya Kristina anuncia que está con su hermano, ¿no? Entre comillas. Y es como, o sea, un reality, esto era 3 meses después de que Whitney perdiera la vida. Hacer un reality, o sea, ¿cómo la familia era consciente de todo eso? O sea, Bobbi Kristina era muy joven. O sea, no entiendo este punto. Lo peor es que su abuela, o sea, la madre de Whitney, sí, criticaba, también su tía Pat Houston, criticaban a Bobbi Kristina por participar en ese reality 3 meses después de que su madre perdiera la vida. Pero es que estas personas, que eran adultas, responsables, también estaban participando en el reality. O sea, ¿por qué criticas a la niña si vosotros sois los primeros que estáis participando? Y más miembros de la familia también. O sea, ahí nadie tenía la conciencia de decir, vamos a parar esto. A la gente, o sea, al público esto le pareció una barbaridad, que esto no se debía de permitir, que esto no debía ser documentado, como es normal. Encima a Bobbi Kristina se le veía en unas condiciones muy malas porque se le veía bebiendo alcohol. También la gente decía que en algunos episodios parecía que abusaba de sustancias. Bueno, es que te puedes imaginar la situación, o sea, perder a tu madre, haber vivido todo ese trauma, luego que tu familia, haya alguien con 2 dedos de frente que encauce un poco la situación, en fin. Y bueno, llegamos al día fatídico donde Bobbi Kristina también pierde la vida en prácticamente las mismas circunstancias que su madre. Esto fue el 31 de enero de 2015, poco más de 3 años de la muerte de su madre, y también fue encontrada en las mismas circunstancias, boca abajo en una bañera, ahogada. Dentro de su cuerpo ella tenía un cóctel de sustancias, alcohol y calmantes. Ella permaneció 6 meses ingresada en coma con un daño cerebral irreversible que al final terminó con su vida. Se dijo que ella también tenía golpes, magulladuras y se habló de un posible abuso físico. O sea, aquí igual que como su madre, las mismas circunstancias, pero también como que le habían pegado o que alguien estaba detrás de eso. De hecho, Bobby Brown estaba convencido de que el que estaba detrás de todo esto era su hermano, o sea, que no os dije el nombre, Nick Gordon, que era el chico que había adoptado Whitney y que estaba en una relación con Bobbi Kristina. Pues Bobby Brown dice que él estaba detrás de eso. Pero es que Nick fue a un programa de Dr. Phil y comentó que le resultaba extraño que Kristina se hubiera metido en la bañera porque ella le tenía muchísimo miedo después de lo que había pasado con su madre. En el año 2016, Nick fue condenado a pagar $36 millones a los familiares de Bobbi Kristina por negligencia. ¿De qué se le acusó? De haberle servido un cóctel explosivo que contenía pues todas estas sustancias, el alcohol, morfina, medicamentos para la ansiedad, y haberla dejado inconsciente en el baño. O sea, como que él sí le había dado eso y encima la deja que se meta en la bañera en ese estado. Luego de eso, él fue denunciado varias veces por otra de sus parejas y al final, en 2020, con 30 años, él también falleció de abuso de sustancias. O sea, como que al final la historia se vuelve a repetir constantemente. Y bueno, hasta aquí la historia de una tragedia familiar, de un horror. O sea, es que no tengo palabras para describir esto. O sea, Whitney, de verdad, todo el talento que tenía, todo lo que tenía por delante, cómo ese mundo de las sustancias te puede absorber de esa manera y destruirlo absolutamente todo. Y luego su hija en la misma circunstancia, de verdad, horror, o sea, no tengo otra palabra. Whitney nos ha dejado un legado maravilloso de música, talento, unas letras, una voz, unos discos, una música que no quiero dejar de mencionar, porque es verdad que este vídeo parece como que me centro solo en lo malo, pero es que realmente he contado su vida, ¿no? Cómo fue y cómo de estar en lo más alto se derrumbó y llegó a lo más bajo. Pero no quiero acabar el vídeo sin destacar todas esas canciones maravillosas, todo ese poderío vocal, todo lo que ella luchó, ¿no? Para estar ahí, para conseguirlo, las adversidades que le ponía la vida, pero ella lo intentaba, porque a pesar de eso ella en varias ocasiones entró en rehabilitación, intentó pues mejorar, luchar por su hija, todo.
Pero eso, yo me quedo con todo eso que nos ha dejado, con esa música que nos hace sentirla viva y tenerla a nuestro lado a pesar de todo. Y ese regalo, ¿no?, de ese maravilloso talento, de verdad. Me da muchísima pena toda esta historia y wow. Y lo de la niña ya me derrumba porque la pobre nació ahí en ese mundo y no pudo escapar porque era muy complicado cuando tus dos padres están con eso, están en ese tema. También tu familia, porque se veía venir, ¿no?, que la familia también estaba ahí raro. Luego en su familia no había nadie con eso, con una responsabilidad de poder encauzar la vida de su hija y encima la exponían de una manera, encima que no estaba bien, la exponían públicamente, o sea, es que todo mal, la verdad. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Seguramente pues habrá muchos datos que no haya comentado porque su vida está repleta de cosas, hay muchísima información, pero quería comentaros eso, hacer un repaso, destacar también ese problema y esa concienciación que hay que hacer con respecto a la sustancia, de que hay que tener muchísimo cuidado porque te destruyen la vida, no es una tontería, empiezas al principio con cositas que dices, bueno, esto no es nada, esto no pasa nada, yo puedo dejarlo en cualquier momento, pero eso te atrapa de una forma, y más si no estás bien mentalmente, si no tienes una estabilidad y tal, al final eso te gana la batalla y es una pena. Entonces también me parece que hay que sacar eso, dentro de lo malo hay que sacar algo positivo de la historia, y creo que es eso, que hay que ser muy responsable con esas cosas y tener muchísimo cuidado. Y ante todo sé que es muy difícil porque cuando estás en este mundo, es un mundo todo, me repito, pero es así, es muy complicado, pero creo que hay que intentar dejarse ayudar, aunque sea un poquito, aunque sea empezar por lo mínimo, pero pedir ayuda, ir a rehabilitación, sé que debe ser lo peor del mundo, pero por lo menos empezar a mejorar y tratar de mejorar, porque si no, imaginad, o sea, te absorbe completamente. Espero que lo hayáis disfrutado, os quiero muchísimo, muchísimas gracias por el apoyo. En la cajita de info os dejo mis redes sociales por si queréis seguirme y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo.